Bueno, vamos a hablar acerca de lo que en las estrategias didácticas o en las secuencias didácticas nosotros, hablamos mucho de ellas, que son los instrumentos de evaluación. Entonces, estos instrumentos de evaluación, ya se me movió, giro esto. Ay, espérenme, se me movió la hoja. Entonces, estos instrumentos de evaluación, entre ellos vamos a tener a la lista de cotejo, la bitácora CUL y los procesos de metacognición. También podemos nosotros hacer una rúbrica en ella, ¿no? Para comenzar, pues vamos a hablar acerca de lo que es la evaluación. Y la evaluación es un proceso sistemático y metódico mediante el cual se recopila información cuantitativa y cualitativa a través de medios formales sobre un objeto determinado, con el fin de juzgar su mérito o valor y así fundamentar decisiones específicas. Esto nos sirve mucho para poder mostrarle a los padres y llevar todo ese proceso que ya la nueva escuela mexicana nos está pidiendo, ese proceso de evaluación formativa, ¿no? Dentro de esa evaluación, nosotros tenemos que evaluar el aprendizaje, que vendrían siendo todas esas acciones dirigidas que nosotros vamos a hacer para obtener lo que el estudiante ha logrado con nuestras sesiones que le estemos dando, ¿no? Pero también la evaluación puede darse en diferentes tiempos, que sería la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La diagnóstica, por lo regular, se va a llevar a cabo al inicio del proceso y es para obtener información pertinente de los conocimientos previos del estudiante. La formativa, que va a ser todo ese proceso de valoración que se implementa para conocer el logro de desempeño del estudiante, que sería esa observación que nosotros estamos haciendo constantemente de cómo observamos que hace las actividades, si se le facilita, qué es lo que vemos que está desarrollando. Y la sumativa, que sería el proceso, dice que se lleva a cabo para determinar el grado de desarrollo de las competencias en una determinada asignatura, módulo o proyecto. Y a partir de esa evaluación, nosotros también vamos a tener que tener evidencias, que van a ser esas pruebas concretas y tangibles que van a demostrar lo que nosotros hemos elaborado en el grupo. Así como hay evidencias tangibles, pues también va a haber evidencias intangibles, como por ejemplo, nosotros observamos a nuestro estudiante cuando llega que es muy tímido y probablemente durante el desarrollo del ciclo escolar nosotros termina el ciclo escolar y vemos que ya fue más participativo, que ya interactúa más con sus estudiantes, con sus compañeritos, entonces ahí estaríamos hablando de evidencias intangibles, aquellas evidencias que no podemos plasmar en un papel directamente, pero que sí van a ser parte de la valoración que nosotros vayamos a hacer. Por eso es una evaluación cualitativa. Ahí que vamos a estar midiendo, vamos a medir todas esas cualidades, todas esas variables, todas esas variables que no les podemos asignar un número concreto, pero sí que pueden ser medibles. Los indicadores, todos los instrumentos de evaluación llevan ciertos indicadores y esos indicadores pues son lo que nosotros vamos a evaluar. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? Por ejemplo, si hablamos de una maqueta, ¿qué es lo que yo le voy a evaluar a esa maqueta? Ahí esos indicadores me van a decir si le voy a evaluar
por tamaño, si voy a evaluar creatividad, si voy a evaluar que esa maqueta cumplió con todos los criterios o todos los parámetros que vimos en clase. Si hablamos de dibujo técnico y en ese dibujo técnico les encargamos como su proyecto final la elaboración de una maqueta, esa maqueta que tiene que incluir, pues tiene que incluir escala, tiene que contener las anotaciones pertinentes y tiene que estar respaldada por todos esos planos. Eso hablando de una maqueta. Si hablamos, por ejemplo, hablamos de una maqueta ya de una de las partes del cuerpo, que sería la célula, ¿qué le vamos a evaluar? Pues el colorido, la forma, y aparte de eso también vamos a evaluar que efectivamente contenga todos los elementos. Esa sería la parte tangible, es la maqueta en sí, pero esa maqueta también tenemos que apoyarla, si es exposición, que dentro de la exposición, ¿qué es lo que le vamos a evaluar? Si vamos a evaluar el dominio del grupo, el tono de voz, la preparación, todo eso son nuestros indicadores. A eso todo lo tengo que anotar en mi instrumento de evaluación. Y esa evaluación, pues nosotros sabemos que puede ser una heteroevaluación cuando yo la hago. Todos los instrumentos los podemos manejar ya sean heteroevaluativos, coevaluativos o autosumativos. Por lo tanto, los indicadores que van a contener esos instrumentos, pues sí van a tener que de alguna forma ser adaptados. Y se recomienda que en la mayoría de los instrumentos de evaluación, nosotros les pongamos uno de metacognición, que sería el análisis de cómo él siente, qué tanto aprendió, cómo fue su desempeño con sus compañeros. Ese proceso de metacognición que prácticamente es una autoevaluación de su desempeño. Aquí les decía yo, depende mucho el proceso de metacognición que va ligado al de autoevaluación de los valores que los jóvenes tengan. Porque si nosotros lo ponemos, pues ellos podrían decir que todo bien, que sí participaron, que fueron colaborativos, que... Los lineamientos de evaluación, pues van a dar fundamento a que nosotros podamos plasmar ya una calificación a nuestros estudiantes. Nos sirven mucho, sí nos sirven mucho, porque son el soporte que nosotros vamos a tener de los padres. Si un padre va y me reclama, entonces yo puedo sacar mis instrumentos de evaluación y mostrarle en qué fallas tuvo y en qué tareas. Es un poquito a veces mucho trabajo, pero a la larga es muy favorable porque sustentas todo ese proceso de aprendizaje que el estudiante tuvo. Y es una muestra de llevar todo su recorrido y cómo se desempeñó a lo largo de. Aquí vamos a empezar a ver que existen, pues, principalmente 3 tipos de evaluación. La evaluación, por ejemplo, la evaluación puede ser según los agentes que intervengan, puede ser de 3 tipos. ¿Quiénes son los agentes que intervengan? ¿Quién va a evaluar? Serían los agentes. Y dentro de esos que pueden hacer una evaluación, hablamos de autoevaluación, si yo soy el que me voy a calificar. Hablamos de una coevaluación, si mis pares o mis compañeros son los que me van a evaluar a mí. Y hablamos de una heteroevaluación, si la figura que está más arriba del estudiante, que en este caso sería el docente, es el que va a evaluar. La evaluación también la podemos clasificar en base a los momentos de aplicación. Nuestra evaluación puede ser inicial, puede ser durante el proceso y puede ser final. Y la evaluación
el tercer tipo de cómo la vamos a clasificar puede ser según la finalidad. ¿Para qué voy a evaluar? Y esta evaluación podemos decir que puede ser diagnóstica, formativa o sumativa. Ya la finalidad, pues va a ser, por ejemplo, si vamos a decidir si el estudiante aprueba o no la materia, o le vamos a asignar un número. Y esa caería dentro de la finalidad de la evaluación. ¿Para qué lo voy a evaluar? ¿No? Dentro de la autoevaluación, nosotros tenemos que, la autoevaluación, ¿qué es lo que va a hacer? El estudiante va a calificar su propio actuar y desempeño, porque valora y reflexiona sobre el proceso de aprendizaje que tuvo. Esa es la parte medular de la autoevaluación, que él hace un proceso de análisis, ¿no? Y es importante realizar la autoevaluación basado en las evidencias de aprendizaje. Si nosotros acabamos un módulo, es importante que se haga este proceso para que nosotros podamos ver si tiene dudas o no. Un ejemplo aquí tenemos de la historia, de una materia que podría ser Historia de México, y este es un pequeño formato de autoevaluación. Nosotros lo podemos adaptar. Este es el que podemos manejar, o el que se manejó en Tebas hace tiempo, ¿no? Pero que podemos retomar ahorita con la nueva escuela mexicana, que nos piden evidencia de desempeño. Sí es importante que tengamos nuestros instrumentos de evaluación para que podamos fundamentar la calificación. Entonces, aquí vemos, ¿no? Que aquí ya no serían competencias, bueno, aquí sería el objetivo, y aquí sería, pues, las metas, nombre de la instrucción, nombre del estudiante y la instrucción. Los indicadores, les decía yo, esta es una evaluación cualitativa. El indicador va a ser dominio del tema que expongo, organizo las actividades que presento, selecciono adecuadamente los materiales que utilizo, tengo la información necesaria para desarrollar el tema, investigo los términos de mayor complejidad. Esta autoevaluación corresponde a una rúbrica. ¿Cómo puedo diferenciar entre una rúbrica y una lista de cotejo? Bueno, la rúbrica lleva ciertos niveles organizativos. En este caso puede ser siempre, a veces o nunca. O nosotros podemos decir, siempre significa 5, a veces 3, 4, nunca 0. ¿No? Y ahí, pues, el estudiante tendrá que marcar, ¿no? Con una X. Si nuestro instrumento de evaluación va a ser de tipo coevaluativo, bueno, que ya expusieron el equipo, y entonces a ese equipo lo va a evaluar otro equipo, sí les tenemos que dar los indicadores. Y entonces esta valoración, ¿quiénes la van a realizar? Los estudiantes entre ellos. Por eso decimos que es una evaluación entre pares. Y aquí hablamos de una coevaluación de una exposición. Y es en la materia de biología. Marcamos aquí las competencias, le digo, las competencias, qué es lo que yo voy a evaluar, qué sería el objetivo, qué es lo que espero, la meta de aprendizaje, qué es los contenidos centrales que vendrían siendo los objetos de aprendizaje. El nombre de quien evalúa y la instrucción. Sí es importante que cuando les demos el instrumento, pues pongamos en específico qué es lo que queremos que hagan. En este caso,
Nombrar en el grupo un moderador y secretario. Registrar en el espacio la valoración, la letra que corresponde de acuerdo con la apreciación del grupo. ¿Ves? Bien. Si el rasgo es satisfactorio. R regular, si únicamente se cumple. O y si fue insuficiente, si no alcanzó el nivel mínimo aceptable. Y aquí vienen los indicadores. Por ejemplo, tenemos el de coherencia. Y en coherencia, ¿qué es lo que le vamos a calificar? Si tiene el enlace lógico entre las ideas. Si cuando los estudiantes están exponiendo, no tartamudean mucho, si hablan con mucha fluidez. Después tenemos otro indicador que va muy pegado a la coherencia, que sería la fluidez, que sería la continuidad en las ideas. El volumen, si nuestros estudiantes cuando estén exponiendo, realmente todos los integrantes del grupo están escuchando lo que ellos están diciendo, porque ha pasado que exponen y hablan con un tono muy bajo y los últimos ya no logran escuchar. Entonces, eso también lo vamos a tomar en cuenta. El conocimiento, que sería el dominio del tema, que va a dar por lógica el enlace de las ideas y la continuidad. La dicción. Ahí vamos a valorar la correcta pronunciación y los apoyos visuales. Si usó láminas, carteles, y también de esos apoyos visuales nosotros podemos hacer una valoración. Si tuvo una lámina y un mapa mental, un mapa conceptual, y si no estaba muy saturado de información, esos apoyos visuales, si el tamaño de letra era el adecuado, si los colores que presentó en su lámina también eran adecuados, esos también los podemos incluir en nuestro instrumento de evaluación. Aquí ya les está indicando la valoración, pero en este indicador se pudo haber puesto también bueno, regular o malo. O pudimos también haber puesto 5, 4, 3, 2 y 1. O sea, una calificación más o menos así. Ya es como cada quien la quiera adaptar. La heteroevaluación es la evaluación que realiza el docente. Y esta evaluación, tenemos aquí una rúbrica, que en este caso es de temas selectos de física, y vamos a hablar acerca de los fenómenos naturales y la naturaleza de la luz. Vamos a poner el nombre del estudiante. El indicador comprende el fenómeno relacionado con el comportamiento y naturaleza de la luz. Aquí, como fue una exposición por equipos o un trabajo por equipo, pues aquí vamos a valorar a todos los integrantes de ese equipo. Vamos a poner aquí quién está evaluando. ¿Sí? ¿Y qué les voy a calificar? Comprende el fenómeno relacionado con el comportamiento de la luz, analiza el comportamiento de la óptica en su entorno cotidiano, aplica en su vida diaria lo relacionado con las ondas mecánicas y acústicas, se expresa con claridad, propicia la participación, el tono de voz es adecuado para que todo el grupo escuche, mantiene contacto visual con el grupo mientras se expresa, y ahí podríamos poner un poquito más hasta de indicadores, ¿no? La evaluación, les decía yo, que puede ser inicial durante el proceso o final. La final, pues, se va a dar al término del curso. Y es el momento cuando nosotros vamos a explorar esas evidencias de aprendizaje. Y ya vamos a poder emitir una valoración. Durante el proceso, es toda aquella que valora el proceso de aprendizaje de manera permanente,
Es integral y considera las actitudes, habilidades y valores del estudiante para detectar sus avances apoyados en la retroalimentación del profesor. Ahorita con la nueva escuela mexicana, sí tenemos que tener mucho cuidado que dentro de los indicadores pongamos indicadores que hagan referencia al respeto a sus compañeros, participó de forma clara, todos eso. Y el otro sería la evaluación según la finalidad, que puede ser diagnóstica, que nada más me va a servir para proporcionar un punto de partida para diseñar las estrategias o mi secuencia didáctica. La formativa, que va a recolectar la información durante todo el proceso. Y esta, pues, va a ser constante. Y la sumativa, que va a ser para verificar el aprendizaje de los estudiantes a través de todas esas evidencias. Y se lleva a cabo para determinar el grado de desarrollo de alguna competencia o habilidad de una determinada asignatura. Aquí sí es importante que nosotros veamos la diferencia entre una calificación, una acreditación y una evaluación. La calificación es el resultado de una medición que se registra con símbolos numéricos y toma en cuenta el avance de resultados de acuerdo a parámetros establecidos. Y la calificación nosotros la vamos a sacar ya sumando todos esos instrumentos de evaluación que van a permitirnos una descripción cuantitativa o una medición cuantitativa de esos aprendizajes que vimos a lo largo del curso. La acreditación es la tarea de constatar ciertas evidencias de aprendizaje. Se relaciona con las normas e indicadores establecidos para determinar si el estudiante cumple o no con los criterios académicos, ¿sí? La evaluación es un proceso integral donde se van a obtener información. ¿Sí? Existen metodologías para evaluar y una de esas es la evaluación que nosotros siempre tenemos que tener presente, que la evaluación es un proceso continuo y que determina el nivel de desempeño y desarrollo de las competencias. Y este debe de considerar 3 procesos fundamentales, que sería la planeación que hace el docente, la recolección y análisis de datos y la valoración y retroalimentación, que son fundamentales para que haya ese proceso de crecimiento. No sé, hasta ahí la vamos a dejar y ya la semana que viene o la sesión que viene vamos a ir haciendo ejemplos de cada uno de los instrumentos de evaluación.